El 15 de octubre de 1821, en los remotos páramos de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, el doctor Edmund Harwick llegó al asilo privado Thornfield para examinar un caso que desafiaría todo lo que el estamento médico entendía sobre la fisiología humana y la lingüística. La paciente 47, como era designada en los registros del asilo, había sido descubierta 3 semanas antes, vagando por los desolados páramos en un estado de aparente delirio, hablando en un idioma que ningún erudito pudo identificar. El examen médico inicial, realizado por el doctor Harwick, no reveló anomalías físicas. Su altura, peso y signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales para una niña de aproximadamente 14 años. Sin embargo, cuando colocó su estetoscopio contra su cráneo, como era práctica común en los exámenes frenológicos, detectó vibraciones distintas a cualquier cosa documentada en la literatura médica, oscilaciones que parecían resonar a frecuencias que hacían cantar a sus instrumentos. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. Lo que sucedió a continuación en el asilo Thornfield alteraría fundamentalmente la comprensión de la capacidad lingüística humana y desafiaría los mismos límites de lo que se consideraba físicamente posible. Para el 22 de octubre, el doctor Harwick había agotado su considerable experiencia y convocó al profesor Aldrich Pemberton del Departamento de Filología Comparada de Oxford, junto con su colega, el doctor James Worthington, quien había pasado décadas catalogando lenguas aborígenes a lo largo del Imperio Británico. Los dos hombres llegaron esperando encontrar quizás un caso de glosolalia o un dialecto oscuro de algún rincón remoto del mundo, pero lo que encontraron en las frías cámaras de piedra de Thornfield desafiaba toda explicación racional. La paciente 47 permanecía perfectamente inmóvil en su celda, sus labios moviéndose en patrones que producían sonidos que ninguna garganta humana debería haber sido capaz de generar, no meramente fonemas extraños, sino fenómenos acústicos que existían fuera del rango establecido de la vocalización humana. Los intentos iniciales de transcripción del profesor Pemberton fracasaron catastróficamente cuando se dio cuenta de que la niña producía frecuencias multitonales simultáneas, creando armónicos que resonaban a 17.000 hercios y más, muy por encima de la capacidad humana normal de 4.000 hercios. Aún más perturbador fue el descubrimiento del doctor Worthington, hecho mientras analizaba las grabaciones en cilindros de cera, de que ciertas sílabas contenían componentes infrasónicos por debajo de los 20 hercios, frecuencias que inducían una ansiedad y náuseas inexplicables en cualquiera que escuchara la reproducción. El análisis matemático reveló algo aún más preocupante. La estructura sintáctica de sus enunciados seguía patrones geométricos no euclidianos, con bucles recursivos anidados que creaban significado a través de relaciones dimensionales en lugar de una progresión lineal. Cada frase contenía secuencias de números primos que, al ser mapeadas fonéticamente, producían cálculos que no serían reconocidos formalmente por las matemáticas hasta un siglo después. El personal del asilo comenzó a informar fenómenos perturbadores en los días siguientes al examen lingüístico. Las enfermeras se quejaban de oír la voz de la niña resonando a través de las paredes cuando no estaba hablando,
Los celadores se encontraban imitando involuntariamente fragmentos de sus vocalizaciones, y el doctor Harwick documentó en su diario que había comenzado a soñar con patrones geométricos que dolía recordar al despertar. La temperatura en la celda de la paciente 47 medía consistentemente 5 grados menos que en las habitaciones circundantes, a pesar de compartir el mismo sistema de calefacción, y la humedad se condensaba en las ventanas en elaborados patrones cristalinos cada vez que ella hablaba por períodos prolongados. Lo más alarmante de todo fue el incidente del 28 de octubre, cuando la matrona nocturna Elizabeth Crowe fue descubierta en estado catatónico fuera de la celda de la niña, con los ojos en blanco, su garganta produciendo débiles aproximaciones de los sonidos imposibles, aunque el examen médico posterior reveló que su laringe había sido reestructurada de alguna manera en formas que deberían haber requerido intervención quirúrgica. El informe final del profesor Pemberton, presentado a la Real Sociedad Médica, pero nunca publicado, concluía con una advertencia que resultaría profética. Este no es meramente un caso de un idioma desconocido, sino más bien la evidencia de la interacción humana con una forma de comunicación que se origina fuera de nuestra comprensión de la propia realidad física. Para comprender la magnitud de lo que se estaba desarrollando en Thornfield, el doctor Harwick inició una investigación sobre los orígenes de la paciente 47 que descubriría un patrón de desapariciones que se remontaba a siglos. La niña había sido encontrada cerca de las ruinas de Blackmoor, un pueblo que no aparecía en ningún mapa contemporáneo, aunque existían referencias a él en los registros parroquiales de Yorkshire que databan del siglo XV. Cuando el asistente de Harwick, Thomas Ashford, viajó al lugar el 3 de noviembre de 1821, descubrió no solo un asentamiento abandonado, sino un lugar donde el abandono mismo parecía haber sido repentino y absoluto, mesas aún puestas con platos de peltre verdes de cardenillo, ropa colgada en tendederos ahora podrida hasta convertirse en hilos, y lo más perturbador de todo, una iglesia cuyos registros cesaban abruptamente a mitad de una frase el 19 de septiembre de 1819, con la última entrada que decía: «Las piedras cantan esta noche y los niños responden en lenguas de», con el resto perdido por una mancha de tinta que parecía deliberada en lugar de accidental. Los pastores locales de los valles vecinos, cuando se les presionaba con suficiente moneda y whisky, hablaban a regañadientes de luces que habían danzado sobre Blackmoor durante 3 noches antes de la desaparición del pueblo, describiéndolas como estrellas frías que se movían contra la naturaleza y sonidos que hacían que las ovejas parieran corderos muertos con demasiados ojos. El estudio geológico encargado por el doctor Harwick reveló que Blackmoor se asentaba en la convergencia exacta de 3 círculos de piedra precristianos, cada uno más antiguo que Stonehenge, según los métodos de datación arqueológica disponibles, y cada uno con símbolos tallados que el profesor Pemberton reconoció con creciente alarma por tener similitudes estructurales con el sistema de notación que había desarrollado para transcribir las vocalizaciones de la paciente 47. Pero lo que transformó la curiosidad científica en un pavor genuino fue el descubrimiento de Ashford en los archivos restringidos de la Catedral de York, un manuscrito de 1348 que describía a una niña encontrada después de que la peste negra hubiera barrido la región, una niña que hablaba en las lenguas de los espacios entre el cielo y la tierra, y cuya presencia precedió a la desaparición completa del monasterio de Whitby. El relato medieval, escrito por un monje llamado Hermano Francis,
describía síntomas idénticos a los exhibidos por la paciente 47. Las vocalizaciones imposibles, las anomalías de temperatura y, lo más revelador, la forma en que su habla parecía desplegar la realidad como un pergamino que se lee al revés. Aún más inquietantes eran las anotaciones marginales añadidas por diferentes manos a lo largo de los siglos, cada una señalando casos similares en 1423, 1571 y 1694, siempre niñas jóvenes, siempre encontradas cerca de antiguos sitios de piedra, siempre hablando el mismo idioma imposible y siempre precediendo a desapariciones localizadas que los registros oficiales ignoraban o deliberadamente ocultaban. El arzobispo de York, al ser consultado discretamente, proporcionó al doctor Harwick acceso a correspondencia vaticana sellada de 1572 que advertía sobre la manifestación recurrente de la lingua praeter, la lengua de más allá, e instrucciones de que tales casos debían ser contenidos mediante métodos que nunca deben ser puestos por escrito, no sea que el conocimiento mismo se convierta en una puerta. Los eventos del 15 de noviembre de 1821 marcaron el comienzo de lo que el doctor Harwick más tarde denominaría los episodios de transformación, fenómenos tan extraordinarios que varios testigos requerirían posteriormente ser internados en asilos. Durante lo que comenzó como un examen matutino de rutina, la paciente 47 entró en un estado que desafiaba toda comprensión médica. Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos parecieron completamente negros. Su piel adquirió una cualidad translúcida que permitía a los observadores ver el movimiento sombrío de la sangre a través de los vasos subcutáneos y, lo más imposible, su cabello comenzó a moverse como si estuviera suspendido en agua a pesar del aire inmóvil de la sala de examen. El termómetro montado en la pared, un preciso instrumento alemán que el doctor Harwick había importado con un costo considerable, se desplomó de 62 grados Fahrenheit a 41 en el lapso de 30 segundos, causando que se formara escarcha en las ventanas a pesar del brasero de carbón que ardía constantemente en la esquina. A medida que la niña comenzaba a hablar en su idioma imposible, la resonancia de sus vocalizaciones creaba ondas estacionarias visibles en las motas de polvo suspendidas en la luz de la mañana, patrones geométricos que dolía percibir directamente, y 3 instrumentos médicos, un esfigmomanómetro de latón, un martillo de percusión y, lo más notable, una mesa de examen de 200 libras. Comenzaron a moverse sin ningún contacto físico, deslizándose por el suelo en patrones que correspondían al ritmo de sus enunciados. La brújula magnética que el doctor Harwick había estado usando para probar teorías electromagnéticas giró violentamente antes de que su aguja se derritiera en una gota de hierro perfectamente esférica que desafiaba la gravedad al flotar 3 pulgadas por encima de su carcasa. Aún más perturbadoras que estas imposibilidades físicas fueron las visiones compartidas experimentadas simultáneamente por los 7 miembros del personal presentes durante el episodio del 18 de noviembre, cada uno describiendo independientemente, antes de que se les permitiera hablar entre sí, las mismas escenas horribles, vastos espacios llenos de estructuras arquitectónicas que no seguían ninguna geometría terrenal, ciudades construidas con materiales que parecían a la vez orgánicos y cristalinos, y, lo más aterrador, cosas que se movían entre los edificios que no podían llamarse propiamente criaturas, ya que parecían existir en más dimensiones de las que la percepción humana podía procesar. El testimonio de la enfermera Catherine Blackwood, registrado en el diario del doctor Harwick, describía haber visto
ecuaciones matemáticas colgando en el aire como seres vivos, retorciéndose y engendrando teoremas más complejos que hacían sangrar mis ojos al seguirlos, mientras que el celador James Morrison informó que las paredes se volvieron transparentes y pude ver a través de ellas espacios que no estaban detrás de ellas, sino más bien a su lado, en direcciones que no existen. Los episodios de transformación aumentaron tanto en frecuencia como en intensidad a lo largo de finales de noviembre, con la temperatura corporal de la paciente 47 cayendo a niveles que deberían haber inducido una hipotermia fatal, pero que no parecían causarle ninguna molestia, su ritmo cardíaco deteniéndose ocasionalmente durante minutos mientras continuaba hablando y moviéndose normalmente, y en una ocasión particularmente perturbadora documentada el 24 de noviembre, su sombra proyectada por la lámpara de gas se movió independientemente de su cuerpo, asumiendo formas que llevaron al doctor Harwick a escribir. La sombra nos mostró lo que ella realmente era, y temo que no estamos observando a una niña perturbada, sino a algo que viste la forma aproximada de una. Lo que hace que este caso sea particularmente significativo en los anales de la arqueología lingüística fue el avance logrado por el profesor Marcus Blackwood de Cambridge, un erudito cuya experiencia en lenguas muertas lo había llevado a estudiar tablillas cuneiformes que el Museo Británico consideraba demasiado fragmentarias para su exhibición pública. Al llegar a Thornfield, el 2 de diciembre de 1821, el profesor Blackwood trajo consigo traducciones de textos sumerios que precedían el registro histórico oficial por miles de años, tablillas que hablaban de palabras de antes de la primera palabra y la lengua que dio forma a la realidad desde el vacío. Su metodología era poco ortodoxa. En lugar de intentar una traducción directa, mapeó las frecuencias armónicas de las vocalizaciones de la paciente 47 contra las relaciones matemáticas encontradas en textos astronómicos prebabilónicos, descubriendo con profunda inquietud que ciertos grupos de fonemas correspondían exactamente a posiciones estelares que no serían visibles desde la Tierra hasta dentro de otros 3000 años. La traducción parcial que logró el 7 de diciembre reveló un contenido que desafiaba la suposición fundamental de que la paciente 47 estaba hablando de nuestra realidad en absoluto. Sus palabras describían ciudades de geometría viviente suspendidas en espacios donde la luz se movía hacia atrás, paisajes donde la materia existía en estados que violaban las leyes de conservación y, lo más perturbador, relatos detallados de lugares que existían entre los segundos del tiempo y en los ángulos que conectan las líneas paralelas. La frase que aparecía con mayor frecuencia en sus enunciados, que Blackwood tradujo como los espacios intermedios, iba acompañada de pruebas matemáticas que demostraban que el espacio tridimensional contenía pliegues ocultos accesibles solo a través de frecuencias acústicas específicas, frecuencias que correspondían exactamente a los sonidos imposibles que la niña estaba produciendo. Aún más alarmantes fueron sus repetidas referencias a aquellos que esperan, entidades que ella describía no como seres, sino como pensamientos que alcanzaron independencia de los pensadores, existiendo en los fundamentos matemáticos de la realidad misma, observando nuestro mundo a través de cada ángulo y esperando las claves lingüísticas correctas para que se les concediera el paso. El descubrimiento más inquietante del profesor Blackwood se produjo cuando se dio cuenta de que, incrustadas en la estructura sintáctica de su lenguaje, había ecuaciones matemáticas que no serían descubiertas formalmente hasta el siglo XX.
Ella empleaba casualmente conceptos equivalentes a los teoremas de incompletitud de Gödel. Describía principios de mecánica cuántica que no serían teorizados hasta dentro de 100 años y, lo más imposible, proporcionaba soluciones a problemas matemáticos que los eruditos del Renacimiento habían considerado irresolubles. El lenguaje mismo parecía ser anterior no sólo a la civilización humana conocida, sino posiblemente a la propia evolución humana, conteniendo fósiles lingüísticos que sugerían que se había hablado cuando las configuraciones continentales de la Tierra eran radicalmente diferentes, incorporando términos para características geológicas que habían desaparecido bajo los océanos millones de años atrás. La última sesión de traducción del profesor Blackwood, el 11 de diciembre, terminó abruptamente cuando logró comprender una oración completa, cuyo contenido le provocó una hemorragia cerebral. Sus últimas palabras, registradas por el doctor Harwick, fueron: «No está hablando de otros lugares, los está trayendo a la existencia al hablar, y que Dios nos ayude, algo al otro lado está aprendiendo a responder». La situación en el asilo Thornfield se volvió aún más inquietante cuando, el 14 de diciembre de 1821, 3 pacientes que nunca habían entrado en contacto directo con la paciente 47 comenzaron a hablar fragmentos de su idioma imposible durante sus tratamientos matutinos. La señora Adelaide Thornton, internada por melancolía tras la muerte de su esposo, cesó de repente su llanto habitual y produjo una serie de vocalizaciones multitonales que hicieron que las ventanas del pabellón C vibraran a frecuencias que volvieron opaco el vidrio. Thomas Hartley, un exsoldado que sufría de fatiga de combate, fue descubierto de pie, rígido en su celda, su garganta produciendo sonidos que el doctor Harwick notó que parecían emerger de las propias paredes en lugar de su laringe. Y lo más alarmante, Elizabeth Ashworth, de 8 años, ingresada por catalepsia, comenzó a escribir ecuaciones con su propia sangre en el suelo mientras cantaba en armónicos que causaban que las luces de gas de toda el ala se atenuaran e iluminaran en patrones nauseabundos. El contagio, como el personal médico había comenzado a llamarlo, a pesar de no haber evidencia de transmisión biológica, se extendió por la población del asilo con una selectividad que desafiaba los modelos epidemiológicos. Afectaba solo a aquellos que habían experimentado un trauma psicológico severo, como si las fracturas en su psique proporcionaran puntos de entrada para lo que sea que se estuviera propagando por la instalación. Para el 18 de diciembre, la estructura física de Thornfield misma comenzó a mostrar signos de alteración imposible. Patrones geométricos aparecieron quemados en las paredes de piedra por dondequiera que la paciente 47 había caminado, diseños que dolía mirar directamente y que parecían extenderse en la piedra en ángulos que sugerían una profundidad donde no debería existir, creando ilusiones ópticas que varios miembros del personal afirmaron que les permitían ver habitaciones adyacentes a través de paredes sólidas. Las anomalías temporales comenzaron sutilmente: relojes de bolsillo funcionando hacia atrás, velas ardiendo sin consumir cera y correspondencia fechada días en el futuro apareciendo en el correo de la mañana. Pero para el 20 de diciembre, el doctor Harwick documentó un incidente en el que la enfermera Margaret Fielding envejeció 3 años en el transcurso de una tarde mientras montaba guardia fuera de la celda de la paciente 47, su cabello encaneciendo y su piel arrugándose mientras ella insistía en que solo habían pasado minutos. Las desapariciones comenzaron el 22 de diciembre. Primero, el celador nocturno William Crane desapareció entre sus rondas de las 2
y las 3 de la madrugada, dejando atrás solo su uniforme doblado con una precisión imposible en formas geométricas que mantenían su forma a pesar de no tener medios visibles de soporte. Luego, el doctor Jonathan Mills, que había estado estudiando los patrones matemáticos, entró en un armario de suministros y nunca salió, aunque su voz pudo oírse débilmente a través de las paredes durante días, contando números primos en un idioma que se volvía cada vez más inhumano. El 26 de diciembre, Boxing Day, un contingente de hombres llegó de Londres sin insignias oficiales, pero portando documentos con el sello del Comité Asesor Especial de la Corona, un organismo gubernamental cuya existencia no era reconocida públicamente, liderado por un señor Blackstone que se identificó solo como un especialista en fenómenos contenidos, e inmediatamente ordenó que el asilo fuera sellado, sin permitir que nadie entrara o saliera hasta que la situación pudiera ser clasificada y controlada adecuadamente mediante métodos que quedaban fuera de la práctica médica convencional. El aspecto más perturbador de todos surgió el 28 de diciembre, cuando el padre Antonio Torretti llegó desde el Vaticano portando documentos sellados de los archivos secretos que no se habían abierto desde 1672, revelando que la Iglesia había estado documentando y suprimiendo casos idénticos durante casi 5 siglos. Los registros, escritos en latín eclesiástico, con ciertos pasajes deliberadamente oscurecidos mediante un cifrado conocido solo por el secretario privado del Papa, detallaban el caso de la hermana Margarita de Aviñón en 1348, una joven novicia que había comenzado a hablar en la lengua del vacío tras ser descubierta cerca de los cimientos de un templo romano, produciendo vocalizaciones que causaban estigmas espontáneos en quienes la escuchaban y quemaduras geométricas que aparecían en objetos sagrados en su presencia. Los documentos del padre Torretti revelaron que el Papa Clemente VI había establecido una orden eclesiástica secreta, el Silentium Aeternum, encargada específicamente de identificar y contener estas manifestaciones, manteniendo registros detallados de 17 casos similares entre 1348 y 1819, cada uno precedido por el descubrimiento de artefactos precristianos y seguido de desapariciones localizadas que los registros de la Iglesia atribuían oficialmente a la peste, la guerra o desastres naturales. La conexión con textos prohibidos se hizo evidente cuando el padre Torretti presentó una copia parcial del Liber Vocis Alienae, escrito por el erudito excomulgado hermano Aldrich en 1423, quien había intentado crear un diccionario completo del idioma imposible antes de su misteriosa muerte, con su cuerpo encontrado vuelto del revés en una celda de monasterio cerrada con llave, pero que de alguna manera siguió respirando durante 3 días. Los métodos de supresión de la Iglesia, documentados en un texto titulado Protocolla Continendi, incluían requisitos arquitectónicos específicos para cámaras de contención construidas utilizando geometría sagrada que creaba lo que denominaban espacios nulos, áreas donde las leyes de la realidad física se reforzaban mediante la oración constante y la colocación estratégica de espejos de plata bendecidos dispuestos en patrones que reflejaban el sonido hacia sí mismo hasta que dejaba de existir. Lo más revelador fue la comprensión del Vaticano de lo que llamaban contagio por comprensión, el aterrador principio de que el lenguaje en sí no era simplemente un medio de comunicación, sino un concepto viral que se propagaba a través de la comprensión. Cuanto más se comprendía su significado, más se reestructuraba el cerebro para acomodar pensamientos que la neurología humana
nunca estuvo destinada a procesar. La correspondencia secreta del cardenal Giuseppe Antonelli de 1671 advertía que el peligro no reside en oír las palabras, sino en comenzar a entenderlas, pues la comprensión abre puertas en la mente a través de las cuales cosas que no deberían ser pueden entrar en nuestro mundo. Y describía casos en los que monasterios enteros tuvieron que ser sellados y quemados después de que los monjes lograran una traducción parcial, su comprensión mejorada, permitiéndoles percibir e interactuar con dimensiones que se superponían a la nuestra. Los rituales protectores que el padre Torretti intentó en Thornfield, que implicaban ciclos de oración específicos entonados a frecuencias destinadas a contrarrestar las vocalizaciones de la niña, parecieron estabilizar inicialmente la situación hasta que la paciente 47 comenzó a incorporar las frases latinas en sus propios patrones de habla, corrompiendo las palabras sagradas en algo que hizo que la sangre brotara de los ojos de Cristo en el crucifijo de Torretti y que el vino de comunión en la capilla del asilo se transmutara en una sustancia que se movía contra la gravedad y susurraba pruebas matemáticas cuando se observaba. El 3 de enero de 1822, el doctor Edmund Harwick llevó a cabo lo que se convertiría en la última sesión documentada con la paciente 47, una grabación que sobrevivió solo porque su asistente había escondido los cilindros de cera dentro de un contenedor médico revestido de plomo que de alguna manera los aisló de lo que siguió. La transcripción, cuando se combina con las últimas entradas del diario de Harwick, revela una conversación que desafió fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el orden cósmico, comenzando cuando la niña, hablando por primera vez en un inglés con acento pero claro, declaró: «Me ha estudiado el tiempo suficiente, doctor. Es hora de que entienda lo que ha estado observando». La transformación en su comportamiento fue inmediata y aterradora. Se había ido la niña confundida y aparentemente perturbada, reemplazada por algo que vestía la forma de una joven, pero hablaba con el peso de eones, su voz portando armónicos que hacían que el equipo de grabación oscilara entre la funcionalidad y la imposibilidad mecánica. Cuando el doctor Harwick le preguntó su nombre, ella respondió primero en su idioma imposible, un sonido que al ser reproducido provocó crisis psicológicas inmediatas en 3 investigadores en 1923, antes de traducirlo como «soy el eco de la primera ecuación, el residuo cuando la realidad se dividió de la posibilidad», y en el momento en que pronunció estas palabras en inglés, todos los espejos en Thornfield se agrietaron simultáneamente en espirales perfectas, los cimientos del asilo se desplazaron 3 pulgadas hacia el norte, a pesar de no haber actividad sísmica, y 17 relojes en todo el edificio comenzaron a funcionar a diferentes velocidades, creando una cacofonía temporal que hizo que varios miembros del personal envejecieran o rejuvenecieran en focos aislados de tiempo acelerado o invertido. La revelación que proporcionó sobre la percepción humana fue quizás el elemento más perturbador de todo el caso. La humanidad, explicó a través de matemáticas que dolía contemplar, existía en un universo que era meramente la sombra proyectada por la verdadera realidad, una sección transversal tridimensional de algo infinitamente más complejo, y la conciencia humana nunca estuvo destinada a evolucionar hasta el punto de poder percibir más allá de estas limitaciones. «Ustedes son los sueños de dioses durmientes», afirmó, y su despertar nunca fue parte del diseño. Su mensaje central sobre el propósito de la humanidad
resultó aún más aterrador en sus implicaciones. Los humanos no eran la creación intencional de ninguna fuerza divina, sino más bien un subproducto accidental de procesos cósmicos, una especie de cáncer de la realidad que había desarrollado la conciencia como una mutación, y nuestra conciencia, en expansión, amenazaba con desestabilizar los fundamentos matemáticos que mantenían separadas las dimensiones, nuestros propios pensamientos, actuando como una erosión en las barreras entre mundos. La traducción completa de su última y extensa vocalización, lograda solo cuando 3 lingüistas trabajaron simultáneamente mientras la sangre brotaba de sus oídos, reveló que la Tierra existía en un punto de intersección dimensional, un defecto cósmico donde múltiples realidades se tocaban, y la creciente población y el avance tecnológico de la humanidad estaban debilitando estos límites. Cuando 8.000 millones de mentes sueñen a la vez, profetizó, el peso de su conciencia romperá el cascarón de la realidad como un huevo, y lo que nazca reconstruirá la existencia en formas que las matemáticas no pueden describir. La evacuación de Thornfield comenzó a las 4:17 de la madrugada del 4 de enero, cuando la geometría del edificio comenzó a fallar, con pasillos que se extendían infinitamente, habitaciones que existían en el mismo espacio simultáneamente, y los gritos de pacientes y personal resonando desde direcciones que no correspondían a ninguna característica arquitectónica. El registro oficial de lo que sucedió en el asilo privado Thornfield afirma que el 4 de enero de 1822, un incendio causado por una lámpara de aceite volcada destruyó la instalación, cobrándose 37 vidas, incluyendo pacientes y personal. Una tragedia atribuida a la antigua construcción de madera del edificio y a las inadecuadas medidas de seguridad. Esta invención, orquestada por el Comité Asesor Especial de la Corona a las pocas horas de la evacuación, requirió la alteración sistemática de los registros del condado, los archivos de los periódicos e incluso la correspondencia privada, con los agentes del señor Blackstone visitando cada publicación importante en Yorkshire para asegurar que los relatos prescritos del trágico incendio reemplazaran cualquier mención de los verdaderos eventos, mientras que las ruinas reales de Thornfield fueron dinamitadas y quemadas hasta que no quedó nada más que tierra calcinada que, incluso hoy, se niega a sustentar vegetación. Los 23 testigos sobrevivientes fueron dispersados por todo el imperio en un plazo de 15 días. El doctor Harwick fue destinado a una remota estación médica en Tasmania, donde murió 3 meses después, en circunstancias que la oficina colonial consideró compatibles con una enfermedad tropical, aunque su última carta hablaba de seguir oyendo su voz en el viento del mar de Tasmania. La enfermera Catherine Blackwood fue internada en el Hospital Bethlehem con un diagnóstico de histeria aguda, donde pasó sus años restantes dibujando patrones geométricos que el personal tenía instrucciones de quemar inmediatamente. El celador James Morrison emigró al Alto Canadá, donde desapareció en la naturaleza cerca del lago Superior, dejando atrás una cabaña cuyas paredes estaban cubiertas de ecuaciones escritas en lo que parecía ser su propia sangre congelada. La supresión sistemática se extendió a la evidencia física, con agentes del gobierno confiscando toda la documentación. Aunque el doctor Harwick había escondido premonitoriamente su diario personal y varias grabaciones en cilindros de cera dentro de un baúl con doble fondo que envió a su sobrino en Escocia con instrucciones de que permaneciera sellado durante 100 años, una colección que finalmente saldría a la luz en una venta de bienes en Edimburgo en 1923, antes de desaparecer en los archivos privados de coleccionistas
que entendieron su importancia. Los efectos a largo plazo en aquellos que habían oído el lenguaje de la paciente 47 resultaron imposibles de suprimir por completo. 7 antiguos empleados de Thornfield fueron documentados en revistas médicas a lo largo de las décadas de 1820 y 30 por sufrir alucinaciones acústicas que les hacían hablar en lenguas durante las convulsiones, produciendo sonidos que varios médicos notaron que parecían provenir de las paredes a su alrededor en lugar de sus gargantas, mientras que 3 niños nacidos de enfermeras que habían atendido a la paciente 47 mostraron habilidades preocupantes, incluida la joven Margaret Fielding Jr., quien a los 4 años fue encontrada levitando a 6 pulgadas sobre su cama mientras recitaba números primos en un idioma que su madre reconoció con terror. La formación de la Custodia Silenti, una sociedad secreta establecida por funcionarios gubernamentales, médicos y autoridades eclesiásticas sobrevivientes que habían presenciado los eventos de Thornfield, creó una red dedicada a monitorear y suprimir manifestaciones similares, manteniendo registros detallados de casos sospechosos mientras desarrollaban protocolos de contención basados en los métodos parcialmente exitosos del padre Torretti, cuyos archivos eventualmente incluyeron informes de incidentes comparables en Praga, 1834, Calcuta, 1851, y Salem, 1878, cada uno presentando a niñas jóvenes hablando idiomas imposibles cerca de sitios de antigua significancia, cada uno terminando en desapariciones localizadas que la historia oficial olvidó. Las implicaciones del incidente de Thornfield permanecieron enterradas en archivos clasificados hasta mayo de 2019, cuando una venta de bienes en Edimburgo descubrió una colección de cilindros de cera y documentación que de alguna manera había escapado a la atención de la Custodia Silenti durante casi 2 siglos, comprada por 12 libras por una ingeniera de audio digital llamada Sarah Chen, quien pensó que estaba adquiriendo grabaciones musicales de la era victoriana. El análisis digital que realizó en el archivo sonoro de la Universidad de Edimburgo reveló algo que la tecnología del siglo XIX nunca podría haber detectado. Superpuestas dentro de las vocalizaciones de la paciente 47 había frecuencias que se extendían mucho más allá del oído humano, conteniendo patrones de datos estructurados que no se parecían a nada tanto como a información digital comprimida, a pesar de preceder a la era de la computación por más de un siglo, con ciertos segmentos que parecían codificar algoritmos matemáticos complejos que las computadoras cuánticas modernas reconocieron como soluciones a problemas de topología multidimensional. Cuando Chen publicó una muestra de 30 segundos en línea buscando asistencia lingüística, el archivo fue descargado 47,000 veces en 3 horas antes de ser misteriosamente eliminado de todas las plataformas simultáneamente, pero no antes de que neurólogos de Johns Hopkins informaran que 7 pacientes bajo su cuidado, todas adolescentes tratadas por diversos trastornos disociativos, habían comenzado a hablar en lenguas idénticas a las de la grabación, a pesar de no haber tenido exposición previa al material. La documentación médica contemporánea ha sido deliberadamente suprimida, pero informes filtrados describen casos en instalaciones psiquiátricas de 12 países donde pacientes adolescentes han comenzado espontáneamente a producir las mismas vocalizaciones imposibles, con resonancias magnéticas que muestran que su actividad cerebral forma patrones geométricos idénticos a los que el Dr. Harwick bosquejó en 1821, mientras que su propio tejido cerebral parece estar reestructurándose en configuraciones que no deberían ser compatibles con la conciencia humana.
La conexión con fenómenos inexplicables modernos se vuelve aún más inquietante al considerar que las áreas donde han surgido estos nuevos casos, Sedona, Arizona, Glastonbury, Inglaterra, Monte Shasta, California, corresponden exactamente a lugares donde los detectores de neutrinos subterráneos han registrado lecturas anómalas que sugieren que el propio espacio-tiempo se ha vuelto inestable, con un informe clasificado del CERN que describe fluctuaciones de la membrana dimensional consistentes con los modelos teóricos de los puntos de intersección de la realidad. La búsqueda del verdadero destino de la paciente 47 se ha intensificado tras el descubrimiento de que nunca murió en el incidente de Thornfield. El análisis de ADN genealógico de muestras de cabello conservadas en la colección del Dr. Harwick no coincide con ninguna población humana conocida, conteniendo marcadores genéticos que sugieren una antigüedad extrema o, más imposiblemente, secuencias que parecen haber sido construidas artificialmente utilizando principios matemáticos en lugar de la evolución biológica, lo que lleva a algunos investigadores a proponer que la paciente 47 no era una niña perturbada en absoluto, sino algo que había aprendido a aproximarse a la forma humana para servir como vector de transmisión para el propio lenguaje. El peligro de lograr una traducción completa se ha hecho evidente a través del caso del Dr. Michael Brennan, el lingüista del MIT, que en 2021 afirmó haber descifrado el significado completo del mensaje central de la paciente 47, solo para ser encontrado 3 días después en su oficina sellada, su cuerpo intacto, pero su conciencia aparentemente dispersa a través del espacio de probabilidad, con las grabaciones de seguridad mostrándolo atravesando paredes antes de desaparecer por completo, dejando atrás solo una advertencia escrita de su puño y letra. No busquen entender. La comprensión es la llave que abre la puerta, y lo que espera más allá ha sido paciente durante mucho, mucho tiempo.